Bueno, vean que hoy vamos a continuar con el capítulo 32, ¿verdad? Con el tema de circuitos RLC. Es en corriente alterna, ¿verdad? Entonces les dijimos que habíamos hecho cada circuito por separado y hoy queremos meter todo en un solo circuito que llamamos RLC, ¿verdad? Entonces, esta es la sección 32.5, que se llama circuitos RLC en serie para corriente alterna. ¿Verdad? Están en serie ellos, ¿verdad? Tanto RLC van en ese orden, ¿verdad? Resistencia, inductor y capacitor. Entonces, si hacemos nuestro dibujo, se va a ver algo como esto, ¿verdad? Donde viene la resistencia, viene el inductor y luego el capacitor. Y tenemos la corriente alterna. Recordemos que, como es corriente alterna, el capacitor no ocupamos ponerle dirección. Vamos a decir que en cada uno de estos, a este le llamamos R, a este L, a este C. Ya habíamos visto que el voltaje siempre se puede ver como el voltaje máximo por el seno de omega t. Y ahora lo que quiero estudiar es la caída de voltaje en cada pedacito. Ver cómo es el delta VR, cómo es el delta VL y cómo es el delta V del capacitor. Para estudiar el circuito, ¿verdad? Hay cosas que sabemos, que ya hemos aprendido, ¿verdad? Vean que la corriente máxima de este circuito, la corriente de este circuito siempre va a estar dada por su corriente máxima por el seno de omega t menos una fase. Eso fue lo que encontramos en el caso anterior, ¿verdad? Que siempre la corriente la podíamos ver como su corriente máxima por el seno aquí con una fase. No iba a ser diferente para el caso total, ¿verdad? Vean que a la luz de eso, como espero que esa sea la corriente del circuito, puedo reescribir cada uno de estos caídas de voltaje con el conocimiento que tenía para cada circuito, ¿verdad? De tal manera que el delta VR no le queda más que ser el I máximo por la resistencia por el seno de omega t. Dicho de otra manera, él es el I máximo por el R máximo. De alguna manera es el caso máximo del voltaje R, ¿verdad? Entonces le voy a llamar a esto VR max por el seno de omega t. Vean que lo mismo voy a hacer para el inductor, ¿verdad? Yo sé que el voltaje en el inductor no es más que el I máximo por la reactancia inductiva por el seno de omega t más un medio, más pi medios, perdón. Y eso lo puedo ver como el VL máximo por el coseno de omega t.
Y lo mismo hago para el caso capacitivo, ¿verdad? Esto va a ser el máximo por la reactancia capacitiva por el seno de omega t menos pi medios. Y eso se puede reescribir como el VC máximo menos el coseno de omega t. De tal manera que yo ahora podría reescribir este voltaje máximo que tengo acá, ¿ven?, en términos de cada uno de sus voltajes, ¿verdad? Entonces vean que ese caso va a ser conocido para nosotros, donde delta V máximo no es más que la raíz de delta VR al cuadrado más delta VL menos delta VC todo al cuadrado raíz. Y este va a ser nuestro delta V máximo. De esta relación, vean que yo puedo sacar a factor la corriente, a factor común, la corriente máxima, que se repite en cada uno de los voltajes. Entonces, vean que si hago esto, me queda otra vez una suerte de ley de Ohm. Si yo saco el I máximo a factor común, vean que esto va a ser la raíz de R cuadrado más mi estos son los máximos, ¿verdad? Son los casos máximos. De tal manera que me queda R cuadrado por chi L menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado raíz. Pero vean que, como les decía, esto me genera una suerte de ley de Ohm. Pero es una ley de Ohm interesante porque ahora todo esto que está dentro de la raíz tiene unidades de resistencia. ¿Sí? Y yo puedo definir una nueva resistencia. Como hice con el caso capacitivo y con el caso inductivo y con el caso capacitivo. Entonces voy a tener un Z que le va a ser las veces de resistencia, que va a ser la raíz de R cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado raíz. ¿Verdad? Entonces vean que esta relación esta es una definición, el delta V máximo sería nada más I máximo por Z, donde a Z le llamo impedancia. Y esa impedancia va a ser las veces de la resistencia para un circuito RLC en corriente alterna. ¿Lo ven?
Entonces, eso nos permite, de las condiciones del problema, encontrar el I máximo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el I máximo es lo que andamos estudiando en nuestro circuito? Entonces vean que en nuestro circuito el I máximo no le queda más que ser el delta V máximo entre la impedancia, que es un valor de diseño del circuito, ¿verdad? Usted diseña qué capacitancia le pone, qué inductancia le pone, qué resistencia le pone. Vean que también el Z nos permite encontrar la fase que debe tener la corriente. Simplemente va a ser la tangente a la menos 1 de la reactancia capacitiva menos, perdón, la reactancia inductiva menos la capacitiva, todo entre R. Y eso me va a dar la fase con la que está la corriente circulando en este circuito, ¿verdad? Entonces, este mecanismo me permite una forma más sencilla de encontrar la corriente en un circuito RLC en serie. Por supuesto, esto solo funciona, ¿verdad? Porque la suma de los voltajes tiene que ser igual al voltaje total, ¿verdad? Es de alguna manera lineal esa ecuación diferencial. Entonces resolvimos por parte de la ecuación diferencial y ahora la suma de sus soluciones tiene que ser solución del sistema. Entonces por eso es que lo pudimos resolver de esta manera, ¿verdad? No fue que existe una forma más sencilla de resolver este circuito sin hacer una ecuación diferencial. Lo que pasa es que aproveché que ya había hecho la ecuación diferencial para cada uno de los casos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta sección? Vean que algo que podemos estudiar es el caso de la potencia. Vean que la potencia puede ser un poquito distinta, ¿verdad? Eso es la sección 32.6, que habla sobre la potencia en un circuito RLC en serie. Entonces ustedes recordarán que la potencia es igual a I por delta V, ¿verdad? Esa es nuestra definición totalmente general de potencia, ¿verdad? Corriente por voltaje. Pero vean que para el circuito que acabamos de estudiar, yo sé cuánto vale la corriente y cuánto vale su voltaje. La corriente es I máximo por el seno de omega t menos la fase. Y el voltaje es delta V máximo por el seno de omega t. Y esta va a ser la potencia para un circuito de RLC en serie. Lo que pasa es que esto que está acá, si yo calculo el caso promedio, se vuelve un poquito más sencillo. El P promedio va a ser igual a un medio del I máximo por el delta V máximo por el coseno de la fase. A esta cantidad, vean que como esto es un medio y un medio es igual a 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2, ¿lo ven? Esto lo puedo reescribir como IRMS por delta VRMS
por el coseno del ángulo. Ese coseno del ángulo que está ahí, ¿lo ven? Es relativamente famoso. Relativamente famoso porque se le conoce como factor de potencia, que es el que hace que la potencia promedio no sea I por V, ¿lo ven? I por V. Él está haciendo, ¿verdad? Él es el que define de alguna manera la potencia promedio. Y es vacilón porque es otra forma de obtener el ángulo de fase, ¿verdad? Porque vean que entonces el coseno de phi es igual al P promedio entre el IRMS por el delta VRMS. ¿Verdad? Y si yo ahora saco coseno inverso a ambos lados, puedo obtener la fase, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Factor de potencia. Por supuesto, eso es una cuestión meramente matemática, pero el libro lo menciona y hay veces que ustedes encuentran en exámenes o en documentos viejos este tema del factor de potencia. Entonces es importante que los tengan claro, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿verdad? No sirve mucho, pero no es más que la matemática tradicional, pero lo siguen usando en los exámenes, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. El libro lo tiene muy debajo de la alfombra porque no es muy interesante, ¿verdad? Pero ustedes ya saben lo que sucede y entonces es bueno que lo tengan en claro. Vean que esto que está aquí, aún yo lo puedo escribir como que la potencia promedio es igual a IRMS al cuadrado por la resistencia. ¿Lo ven? Que hace aún más sencillo calcular el P promedio y sustituirlo aquí, ¿lo ven? Y hace más sencillo calcular ese factor de potencia. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir a un proceso un poquito más escabroso. En todo lo que hemos visto en el curso, ¿verdad? Sigue siendo muy tranquilo, ¿verdad? Muy hacer lo que hemos hecho en Física 2. De lo que vamos a hablar en la siguiente sección es un poquito de cuidado porque puede ser confuso. Vamos a hablar del concepto de resonancia. Yo sé que ustedes ya estudiaron el concepto de resonancia en Física 2 para ondas. Pero el concepto de resonancia tiene como dos vertientes, ¿verdad? Usted puede ver la resonancia como algo malo o la resonancia como algo bueno. Por resonancia se caen los puentes. Pero también la resonancia es lo que hace que exista la música, ¿verdad? Si no hubiera resonancia, la guitarra no sonaría, ¿verdad? Entonces, es un tema que es delicado, pero para este tipo de circuitos RLC en serie y corriente alterna, entrega mucha información. Entonces, hablemos un poquito de eso. Esa es la sección 32.7. Resonancia de circuitos
RLC en serie para el caso de corriente alterna. Lo importante es que decimos que un circuito RLC está en C, en resonancia, ¿verdad? Decimos que este tipo de circuitos están en resonancia cuando la frecuencia impulsora es tal que la corriente RMS tiene un máximo. Entonces, por supuesto, esto tiene bastantes implicaciones. Y esta frase que escribí acá, ustedes la deben de conocer. Sobre todo porque en el examen, ¿verdad? Son muy vivos las personas que lo elaboran. Y lo que hacen es reescribirles este enunciado de alguna otra manera, ¿verdad? Les dicen, usted tiene un circuito donde por alguna razón muy extraña, su frecuencia impulsora hace que la corriente, en su caso RMS, sea lo más grande posible. Usted dice, ¿qué está preguntando, verdad? Pero claro, si usted tiene claro este concepto, lo que les están diciendo es que este circuito se encuentra en resonancia. Y a veces le preguntan, ¿qué le pasa a la corriente RMS cuando, por alguna extraña razón del mundo, el circuito está en resonancia? Entonces, es algo que tienen que tener en claro. Vean que podemos irnos directamente a la definición de corriente y RMS. Vean que esa definición nos asegura que el delta de VRMS entre la impedancia, que la impedancia es R cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, todo elevado al cuadrado. Y la pregunta es cuándo este valor es máximo, ¿verdad? ¿Cuándo ese valor es máximo? Entonces, claro, hacemos el análisis que conocemos, ¿verdad? Vean que lo que está dentro de la raíz está dividiendo. ¿Lo ven? Algo que divide, entre más grande sea, más pequeño haría la corriente IRMS. ¿Lo ven? Es inverso. Entonces yo realmente necesito que este número sea lo más pequeño posible. La resistencia no puede ser 0. La reactancia inductiva no puede ser 0. La reactancia capacitiva no puede ser 0. Y como esto está elevado al cuadrado, esto siempre es un número positivo. Entonces, sumar a R cualquier número positivo lo hace más grande. La cosa más pequeña que puede ocurrir aquí es que por una coincidencia de la naturaleza, la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva. De tal manera que esto da 0. No es un 0 por coincidencia, ¿verdad? No es un 0 porque lo obligo a ser 0. Sigue existiendo tanto la resistencia como la inductancia como la capacitancia, ¿verdad? Pero el voltaje IRMS tiene un máximo cuando GL menos GC es igual a 0. ¿Lo ven?
otra forma de decirlo, ¿verdad? Este caso ocurre y me genera, ¿verdad?, un omega 0, una frecuencia de resonancia, que va a ser igual a 1 entre la raíz de L por C. Esto lo obtengo de despejar omega de aquí, ¿verdad? Si yo despejo omega de esta relación, me da este omega, que es el omega que me genera un máximo en el IRMS y un máximo en el IRMS le llamo resonancia, ¿verdad? Todos conmigo. Preguntas. Hay algo que se le conoce como el factor de calidad, ¿verdad? Se lo menciono. Esto es para cualquier frecuencia. Que simplemente le llamo Q, que es igual a la frecuencia de resonancia entre el cambio en la frecuencia. Y ese es el famoso factor de calidad, ¿verdad? Nos dice qué tan fuerte es la resonancia, y esto es igual a omega 0 por L entre L. Esa es otra forma de ver. Preguntas. Y eso es un poquito de lo que hablamos, ¿verdad? Ya en este capítulo de circuitos. Aquí este capítulo hace un corte y les mete dos temas que no son tan, ¿cómo les digo? Que son temas un poquito más prácticos, que uno a veces podría decir que no tienen mucha relación con el capítulo, ¿verdad? Pero les mete el tema de transformadores y el tema de rectificadores, ¿verdad? Vamos a mencionar qué es lo que nos interesa, pero por supuesto, ¿verdad? Como yo les he contado, mucho más del énfasis de este capítulo está en esta parte de circuitos, ¿verdad? Y por supuesto, en entender esto de resonancia, porque esto de resonancia es pegar lo que ustedes estudiaron de oscilaciones con todo lo que estamos estudiando de circuitos, ¿verdad? Entonces, eso lo hace un tema interesante. Pero, ustedes tienen que entender un poquito de transformadores para su vida en general, ¿verdad? Y por eso este capítulo tiene esa información ahí metida. Si quieren, vuelvo un poquito por acá. Entonces hablemos del caso de los transformadores. Eso es la sección 32.8. Los transformadores no son nada extraño. Ustedes cuando estudiaron en Física 2 las caídas de potencial, ¿verdad? Cómo las resistencias servían como caídas de potencial, ustedes estaban estudiando transformadores. Entonces, no es nada extraño un transformador para ustedes. Hay veces que por alguna razón ustedes necesitan volver un voltaje, otro voltaje. Y para eso sirve un transformador. La forma más sencilla de modelar un transformador es pensar en que yo tengo aquí un corazón cuadrado
y enrollo cable alrededor de ese corazón. Y en este otro lado enrollo cable. Y aquí voy a tener mi voltaje alterno, ¿verdad? Y a esto le voy a llamar delta V1. Y aquí voy a meter una resistencia. Y aquí voy a medir mi voltaje, que va a ser delta V2. Vean que lo que va a ser importante en un transformador son estos números de vueltas. ¿Cuántas vueltas hay acá y cuántas vueltas hay acá? Vean que yo sé, ¿verdad? Según lo que estudié, que delta V1 tiene que ser igual a la FEM de inducción, ¿verdad? Y delta V2 tiene que cumplir esta relación. Vean que como el corazón es el mismo, sea como sea el flujo, estos flujos tienen que ser el mismo. Entonces yo puedo igualar esta relación, ¿verdad? De tal manera que delta V2 no es más que N2 entre N1 por delta V1, que es lo que ando buscando, ¿verdad? Entonces, la forma en cómo yo transformo un voltaje V1 en un voltaje V2 simplemente viene dado con el número de vueltas. Hasta hace no mucho tiempo existían personas, ¿verdad?, que les llamaban arrolladores, que su trabajo era reparar transformadores o construir transformadores. Entonces ustedes les decían, dame un transformador que vaya de tanto a tanto. Entonces él lo único que hacía era contar vueltas. Y por supuesto, entre más pegaditas estuvieran estas vueltas, mejor, ¿verdad? Entonces eran personas expertas en arrollar para crear transformadores. Hoy en día, gracias a la física del estado sólido, tenemos formas mejores de hacer transformadores, ¿verdad? Podemos construir lo que antes era un transformador que, ¿verdad?, llenaba un cuarto. Usted antes tenía cuartos de transformadores, ahora ustedes lo pueden hacer en pequeñas placas integradas, ¿verdad? No sé si acuerdan cuando jugaban con el Nintendo antes, ¿verdad? Ustedes necesitaban un transformador que conectaban a la corriente, ¿verdad? Y era una cosa grandota, pesada, que se ponía caliente. Eso era un transformador de esta manera. Los celulares viejos también, no sé si han visto. Cuando ustedes el coso que conectaban a la corriente era un coso grande, porque era un transformador de esta forma. Hoy en día se hacen placas de circuitos integrados que hacen que el transformador sea una cuestión muy chiquita. ¿Cómo funcionan esas placas integradas? Bueno, como les decía, uno puede sustituir todo su transformador por una resistencia equivalente, donde esa resistencia equivalente viene dada por esta resistencia, que va a ser N1 entre N2 al cuadrado por Rn. Bueno, por R, le llamé. Entonces, lo que es un poco aburrido de este sistema es que usted necesita un transformador por resistencia que le ponga. Pero claro, en los circuitos integrados, usted puede variar este R de forma muy rápida, ¿verdad? Y así es como lo genera, ¿verdad? Vean que estos N's
Nada tiene que ver con este circuito, pero es la forma que me permite calcular la resistencia equivalente, ¿verdad? Es solo para cálculo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Lo que les decía, ¿verdad? Simplemente, usted a veces tiene un voltaje y lo quiere transformar en otro voltaje, ¿verdad? Para alguna aplicación. Les contaba, ¿verdad? Que su celular trabaja probablemente a 12 voltios, pero el voltaje que llega aquí son 110 voltios. Entonces, para que su celular trabaje, necesita meter un transformador de por medio que le cambie el voltaje. Como les decía, el Nintendo hace lo mismo, ¿verdad? Nintendo trabaja a 12 voltios, usted necesita ponerle un transformador para poderlo conectar a la corriente eléctrica. Por ahí viene. Es lo mismo, ¿verdad? Ese es un problema interesante, ¿verdad? Que es uno de los ejemplos del libro que me gusta que resuelvan. Para que haya poca pérdida por la resistencia que tienen los cables de cobre, entonces usted transmite a alto voltaje. Entonces, para que no se pierda electricidad, en los postes de electricidad va a alto voltaje. Pero usted en su casa necesita 110 voltios. Entonces, esos transformadores que están ahí, eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Están bajando la corriente a 110 voltios. Los edificios muy grandes tienen el mismo problema, que si usted hiciera correr la corriente en todo el edificio a 110 voltios, perdería corriente. Entonces, hay muchos de estos edificios muy grandes, como este edificio, que la corriente llega aquí directo como si viniera del poste de luz. Entonces, aquí en este cuarto, aquí detrás de esto, hay un cuarto lleno de transformadores idénticos a los que hay en los postes de luz, ¿no? Para los edificios muy grandes se hace lo mismo. No es que estallen, ellos tienen es como el breaker de su casa. El sonido que ustedes escuchan es más un sonido de seguridad que ellos estallan. Simplemente tuvieron una sobrecarga, ¿verdad? Se calentaron mucho, y entonces lo que suena, ¿verdad? Ustedes dicen, estalló, y realmente es que se desató un fusible, ¿verdad? Para que no se dañe ni el transformador ni las cosas que hay en la casa. Solo que tiene un sonido muy duro a propósito, ¿verdad? Para que alguien se dé cuenta que se cayó ese fusible. Eso le digo. Uh-huh. Sí, por supuesto. Hay veces que puede pasar que ese líquido se derrame en nuestros países, ¿verdad? Como aquí es muy caliente, muy húmedo, esos transformadores no están diseñados realmente para vivir aquí en el trópico. Entonces, a veces pasa que se le sale líquido, ¿verdad? Ese líquido sirve para mejorar el flujo, ¿verdad? También sirve para enfriar el transformador, ¿verdad? Porque se calienta. Y entonces a veces, ¿verdad? Por los cambios de presión que hay aquí, de temperatura, puede ser que ese líquido se derrame. Pero eso no es lo que usted escucha, ¿verdad? Ese transformador sí ya deja de funcionar, ¿verdad? Pero cuando usted escucha, el sonido ese fuerte que usted escucha es cuando hay un fusible que se cae del transformador. ¿Todos de acuerdo? O a veces un gato llega y se mete en el transformador, ¿verdad? Eso también hace un sonido muy parecido. Ambos dos. Sí, es muy gracioso. Ahora vean que volvemos al mismo tema que ha sido recurrente. Estos circuitos son de corriente alterna. Pero hay veces, ¿verdad?, que usted necesita corriente directa. Es decir, para alimentar los circuitos anteriores. Entonces, en la sección 32.9 hablamos
de los rectificadores. Que son los que hacen la magia de volver la corriente alterna corriente directa. Es propiamente lo que hay en el cargador de su celular, ¿verdad? En el cargador de su celular hay un rectificador y un transformador. Y hay otras cosillas ahí de por medio, pero la magia la hace un transformador y un rectificador. Vean que aquí estaría la corriente eléctrica que ustedes les llegan en toma. Esa corriente eléctrica, que por ejemplo para su celular es de 110 voltios, la hacemos pasar otra vez, ¿verdad? Por un transformador. Y aquí viene y dan varias vueltas, ¿verdad? Y aquí vienen otras varias vueltas. Pero este voltaje que sale aquí es un voltaje que sigue en corriente alterna. Entonces yo con el uso de un diodo, ¿verdad? Ustedes les explicaron en física 2 que un diodo lo único que hace es dejar pasar corriente en la posición que ustedes los pongan, ¿verdad? Están hechos de un semiconductor, ¿verdad? Entonces, si yo lo pongo en esta dirección, solo pasa corriente en esta dirección, no pasa corriente en la otra dirección, y pongo un capacitor, y ahora sí, lo que sale aquí es casi corriente continua. Entonces aquí pueden cargar su celular, ¿verdad? Esa resistencia de su celular. Veamos el dibujo, ¿verdad? Vean que si yo hago un dibujo de la corriente respecto al tiempo y tengo corriente alterna, ¿verdad? La corriente es algo que vendría por acá. Algo como así, ¿verdad? Vean que el diodo hace que no pueda venir corriente en esta dirección, ¿verdad? Entonces, el diodo lo que hace es que ahora solo la parte positiva exista. Entonces, aquí lo que pasa es que simplemente no hay corriente y se ve algo deltado de esta manera, ¿verdad? Eso es por la presencia del diodo. Pero ahora el capacitor, ¿verdad? Como él lo está cargando, mientras hay corriente positiva se carga, y cuando no hay corriente se descarga, el capacitor logra algo como esto. Y hace como unos dientitos así. Esta es la descarga del capacitor. Entonces, por supuesto, con una selección de capacitancia, ¿verdad? Lo suficientemente rápida, ¿verdad? Yo puedo lograr que esta señal casi sea corriente continua, que vean que la corriente continua se vería como una línea recta acá, ¿verdad? Eso es lo que quiero lograr, ¿verdad? Y eso es lo que hace el cargador de su celular, ¿verdad? Con la ayuda de un transformador y un rectificador, casi genera corriente continua. Ese casi de ahí está ayudado por la batería, ¿verdad? La batería de su celular sí genera corriente continua. Pero por supuesto, esta corriente casi continua logra cargar su batería y eso es lo que hace que después la descarga de su batería le entrega corriente a su celular, ¿verdad? Y así es como usted logra la magia. Les contaba que esta es parte del problema de los autos eléctricos, ¿verdad? No existen propiamente baterías de corriente alterna, entonces ustedes solo pueden conectar su carro a una corriente alterna, la cual les carga una batería, ¿verdad? Pero el carro para moverse, ¿verdad? Como vimos, ¿se acuerdan? Necesita una corriente variable.
y entonces tiene que agarrar la corriente alterna, transformarla en directa, después la almacenado directa y para poder mover el carro tiene que agarrar la directa y volverla en alterna, ¿verdad? Entonces terminas haciendo pasos innecesarios, ¿verdad? Cosa que los otros motores no tienen, ¿verdad? Entonces los hace un poquito más eficientes y ustedes saben que todos los barcos, los portaaviones y todos los barcos grandes son barcos nucleares, ¿verdad? Por una cuestión de eficiencia. Vean que podemos hablar de la tarea, ¿verdad? ¿De qué ejercicios son interesantes en este capítulo? Por supuesto, el 3216 es como el ejercicio típico. Eso es como el ejercicio común de este caso. Vean el ejercicio 28. Otro ejemplo, este es de circuito, este es de resonancia. Y vean el 17. El 17 es una pregunta interesante, ¿verdad? Y podemos dejar esos 3 ejercicios de tarea.